Buenas tardes a todos, estudiantes. Un gusto saludarles. Gracias por el apoyo recibido para que la actividad de esta clase sea por esta metodología. Eh, Agradezco su comprensión. Vamos a dar inicio a la clase, que es prácticamente una recapitulación de lo que vimos hace 15 días, cuando iniciamos el tema de ecología. Vamos a recapitular un poco sobre la clase que tuvimos el 5 de octubre. Por ejemplo, hablamos de ecología y problemas ecológicos. Hablamos de diferentes temas en los cuales definimos lo que es ecología, la rama de biología que estudia las interacciones entre los seres vivos y su medio ambiente, y prácticamente cómo influye en el entorno que todos los seres vivos accionan de diferente manera, tanto positiva como negativa. También vimos los niveles de organización de la ecología, que empieza sobre un nivel individual, eh, el siguiente nivel sobre poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas, biosfera. Además vimos lo que es las ramas de la ecología, que iniciamos con la ecología microbiana, que la principal característica es de que comentábamos de que a través de la ecología microbiana es donde los suelos adquieren fertilidad. Asimismo, la ecología del paisaje, ecología de la recreación, ecología de las poblaciones, ecología evolutiva, ecología social, ecología humana, ecología urbana, ramas de la ecología moderna, se podría decir, como es la dendroecología, que estudia en sí las características de los árboles, especialmente la edad, el tipo de enfermedades que adquieren, y prácticamente analiza todos los factores, podríamos decir de esta manera, eh, externos de los árboles, como es su tamaño, grosor del tallo, eh, prácticamente medida de las copas de los árboles, el área de sombra que abarca. Prácticamente la dendroecología está prácticamente a la vanguardia, se podría decir, ya que estudia el crecimiento de, de- de los anillos que va formando cada ciclo de vida que va cumpliendo un árbol. Prácticamente son las características fenotípicas de los árboles. Y para continuar con el tema de la ecología, ecología clase número 2, correspondiente al 12 de octubre del 2025 del curso de Biología General de la carrera de Pedagogía Plan Domingo. Vamos a iniciar con la descripción de los principales ecólogos de la historia, que sería prácticamente la continuación del tema que iniciamos el 5 de octubre. Y vamos a empezar por Carles Linnaeus, también llamado Carl von Linné. Este científico de origen sueco fue conocido como el padre de la taxonomía. Y la taxonomía es la disciplina por la cual se ha clasificado a todos los seres vivos conocidos. Prácticamente toda clasificación de todo ser viviente fue iniciada por los estudios de este científico llamado Carles Linnaeus, también Carl von Linné. Continuando con los principales ecólogos de la historia, nos vamos a referir a Alexander Fraser von Humboldt. Bueno, aquí los nombres a veces por estar en idiomas, por ejemplo, europeos, es algo complicada la pronunciación, pero teniendo la diferencia de pronunciación o escritura, em, bueno, si fuese un examen, una evaluación, digamos, oral,
sí sería un poquito complicado pronunciar los nombres, Alexander Frater von Humboldt en este caso, que puede ser entendible, aunque no está correcta la pronunciación, puede ser entendible. Si es de manera escrita la evaluación, entonces sí había que memorizar cómo se escriben los apellidos, pero ahora existe la ventaja de que se evalúa por medio de Google Forms. Entonces ahí prácticamente ya visualizamos los nombres y ya nos vamos ahí haciendo una idea de cuál sería la respuesta correcta a una interrogante. En este caso, Alexander Frater von Humboldt fue un naturalista alemán que en sus exploraciones por el continente americano recogió y relacionó información sobre el clima, los recursos naturales de cada región, la flora y la fauna que crecía en determinados lugares. Prácticamente él hizo una clasificación de acuerdo a las zonas geográficas del continente americano que se había descubierto o no se había estudiado tan a fondo en ese tiempo. El siguiente ecólogo, Carl Moebius. Carl Moebius nos dice que fue un zoólogo alemán que realizó investigaciones pioneras en la biología marina y descubrió las interacciones entre los organismos en medios acuáticos. Prácticamente él, además de estudiar la zoología, que es la ciencia que estudia todo lo relacionado con animales, él se especializó por animales acuáticos. En la actualidad sería un acuicultor. Existe una ciencia de estudio específica para eso, que es la acuicultura o acuacultura, que es la producción de alimento de animales, de especies animales de origen acuático. De todo lo que hemos conocido, de todo lo que podamos conocer que se puede consumir, que crece en el mar, para eso existe esa profesión de acuicultura. Carl Bovius fue un zoólogo, pero podríamos decir que fue el primer acuicultor de la historia. Por último, vamos a tener esta descripción de los principales zoólogos de la historia con Charles Darwin. Y Charles Darwin prácticamente, los que hemos estudiado biología desde el ciclo básico, inclusive primaria, nos habla de que Charles Darwin fue un naturalista inglés que planteó la teoría de la evolución por selección natural. Esta teoría constituyó las bases para la ecología moderna, ya que propone los mecanismos que explican la capacidad de los seres vivos para adaptarse a los diferentes ambientes. Esa es prácticamente la principal característica o estudio de Charles Darwin, que prácticamente la evolución por medio de la selección natural. Vamos a entrar a las ciencias auxiliares de la ecología. Ya siguiendo con nuestra temática, vamos a hablar acerca de la geografía. La geografía, en términos ecológicos, se utiliza para conocer los diferentes relieves y la forma en que los seres vivos distribuyen en los ecosistemas. Prácticamente, si analizamos la imagen, vemos los puntos en los cuales se hace referencia a una ubicación específica. Prácticamente un investigador va a determinar prácticamente sus eh, áreas de estudio, y ahora existe la metodología de que podemos utilizar un GPS o descargar una aplicación de GPS a un dispositivo móvil, el cual nos da coordenadas enlazadas vía satélite en las cuales se puede determinar a un 99% la ubicación exacta de donde estamos. Prácticamente si alguien tiene acceso a una aplicación de estas puede grabar la ubicación de un lugar que está estudiando, en este caso que es por principios ecológicos, por ejemplo que estemos en una montaña, en un bosque, en una selva, en un mar, inclusive prácticamente podemos eh, ubicar prácticamente el sitio
y le podemos enviar esta información a cualquier persona y él por medio de un mapa satelital puede ubicar prácticamente con fotografías o imágenes aéreas satelitales lo que estamos investigando. Ahora la tecnología prácticamente está muy avanzada y todos esos recursos son parte de las ciencias auxiliares de la ecología para este caso. La matemática, la matemática también se toma en cuenta en la ecología porque utiliza teoremas que ayudan al estudio demográfico de las poblaciones. Al decir teoremas, puede ser que nos refiera a unas ecuaciones algebraicas y todo lo que hemos estudiado en ciclo básico diversificado o el nivel universitario, pero prácticamente si vamos a matemática, la estadística es parte de matemática y si no tenemos datos, no tenemos números, prácticamente no podemos sacar conclusiones de los temas que estamos investigando. A experiencia personal, en 2017 tuve la oportunidad de hacer una consultoría para una institución que se dedica a investigar temas ambientales. En mi caso, fui contratado por un grupo de profesionales para trabajar en un proyecto sobre la evaluación de los bosques y la función que tenían para captar dióxido de carbono en fincas ganaderas. Esa investigación se realizó en el área de todos los municipios de Jalapa, parte de municipios de Jutiapa, como es Agua Blanca, Santa Rosa, que también se visitó San Rafael y Nueva Santa Rosa. Esos, por ejemplo, se ubicaron fincas ganaderas donde tenían bosques. Prácticamente habían bosques que eran de doble propósito, porque aquí eran potreros al mismo tiempo. Pero para hacerles un ejemplo del estudio que se hizo en base a la ecología, es de que se ubicaron, así como está el tema anterior de geografía, buscamos puntos exactos en las fincas donde existían los bosques. Y luego, por una aplicación que nos dieron, se hizo un cálculo de la cantidad de dióxido de carbono que cada finca captaba por medio de los árboles y la convertía en oxígeno puro. Eso es, por ejemplo, en base a una ley que se está promoviendo todavía en Guatemala, que es que toda producción ganadera, producción de animales que causa cierta contaminación, tenga una cantidad de masa forestal o de árboles que capten ese dióxido de carbono y lo conviertan en oxígeno. Ese es el propósito del gobierno. En Costa Rica, por ejemplo, ya está esa ley de hace unos años. Si ustedes han comprado alguna vez leche Dos Pinos, que la producen en Costa Rica, tiene una etiqueta en la cual aparece un código de envase para ese impuesto ambiental que le dice si está pagando impuesto o únicamente está cumpliendo con la normativa, ya que si cada finca produce dióxido de carbono, pero tiene los árboles que captan el dióxido de carbono para de cierta manera limpiar el aire, no paga impuestos. Pero si está sucediendo de que una finca tiene muchos animales y tiene pocos árboles, entonces sí está contaminando. Entonces el gobierno a esa finca, por ese sello ambiental, le está cobrando un impuesto extra para no cumplir esa regla. Ese también creo que se pretende aplicar en Guatemala y esa investigación que les comento fue una base para ello, ya que se evaluaron los bosques de las fincas y para eso se utilizó la geografía y la matemática en sí, porque teníamos que enviar esa información a otra institución en Estados Unidos y ellos por medio de satélite iban a corroborar que si existen los bosques o no. Y también existen los incentivos forestales, que es un programa de gobierno que le da a cualquier persona que quiera eh, cumplir con ciertos requisitos, le dan una cantidad de dinero al año por cuidar los bosques que tenga. Prácticamente ahí es donde entra las ciencias auxiliares, en este caso de la ecología, matemáticas y geografía. También tenemos la física y la química. Prácticamente todo lo que es ecología tiene un proceso físico y un proceso químico en todo sentido. La ecología estudia
la transferencia de energía entre los distintos componentes, ya sean bióticos o abióticos en cada ecosistema. Entre los factores bióticos se incluyen animales, plantas, hongos, bacterias y protistas. Prácticamente todos los seres vivos son factores bióticos. Y al referirnos a factores abióticos, nos podremos decir que son la otra clase de factores que no tienen vida, pero son indispensables para que exista vida. Por ejemplo, mencionamos el agua, el suelo, el aire, luz solar, la temperatura, los minerales. Prácticamente, en síntesis, los componentes bióticos son los que tienen vida y los abióticos son los que proveen que exista vida. Además, la química aporta materia que constituye a los seres vivos y los factores abióticos. Esa es la interacción que existe de la física y de la química, perdón, en la ecología. Ahora nos vamos a la siguiente ciencia auxiliar, que es geología. Geología prácticamente es el estudio de los suelos y de la estructura interna de la Tierra, también de cada proceso para comprender lo que se trata de acerca de los biomas. Al principio hablamos que los biomas es el nivel de estudio de la ecología, que es el superlativo, el máximo. No existe otro que pueda ser más grande que se trata de los biomas. Y para resaltar la importancia de la geología en el estudio de la ecología, se hace mención que un bioma es una región donde se tiene un clima, flora y fauna uniforme. Se le conoce como un paisaje bioclimático. Existen solo 8 lugares con estas características en todo el mundo. Y vamos a describirla aquí una por una. La primera, por ejemplo, de los 8 lugares que se consideran biomas en todo el mundo, tenemos a la tundra. La tundra es una región que se encuentra en el círculo polar ártico. Si ustedes ven el mapa, digamos que la esfera del globo de la Tierra, la parte alta es la tundra, que está delimitada como el círculo polar ártico. Referencia, los países de Alaska, Groenlandia, Noruega, Rusia y sí, esos son. Noruega, Rusia, Groenlandia y Alaska. Esos son los que abarca el círculo polar ártico y encontramos a la tundra. También tenemos otro bioma que se identifica como taiga, que esta se encuentra en la franja boreal. La franja boreal es, digamos, una región de nuestro planeta que abarca los países de Canadá y Rusia. Prácticamente por esa razón, cuando uno, digamos, ve videos o imágenes de esas regiones del mundo, ve paisajes únicos porque el clima, la flora, la fauna son idóneos para que se den esa clase de paisajes. Por nuestro clima acá en Guatemala, nunca vamos a poder ver un paisaje de esta magnitud porque nuestro país tiene microclimas, pero en ninguno se puede decir que llega a nevar o a mantenerse nevado en, digamos, un mes del año completamente. Por esa razón es de que la posición de la Tierra, nosotros nunca vamos a tener la oportunidad de tener unos paisajes como este. Otra región que se cataloga como bioma es los bosques caducifolios, que estos se ubican en áreas determinadas de Estados Unidos, de Europa, de China y algunas regiones de Sudamérica.
Igualmente, como pasa con el bioma, así como la taiga o la tundra, estos tienen paisajes a veces únicos porque las condiciones climáticas prácticamente son específicas para ese lugar. Después tenemos las estepas, praderas y pampas, que estos también son catalogados como biomas, ya que solo pueden encontrarse en partes de Europa y Asia, en algunos países, no en todos, en Estados Unidos en algunas regiones y en Sudamérica, por ejemplo, en Uruguay, Brasil o Argentina. También tenemos los bosques mediterráneos, que por su nombre se ubican alrededor del mar Mediterráneo, que es parte de una región europea, pero también se pueden encontrar en regiones de California en Estados Unidos y en Sudamérica, en Chile, además de Australia y Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Tenemos otro bioma que es selva tropical, que esa prácticamente encontramos en el Amazonas, que es la principal referencia, también en Congo, en África y en Asia, en Indonesia. Tenemos los desiertos, que también es otro bioma, ya que son lugares únicos en el mundo y solo se pueden ubicar en Norteamérica, en países como México y Estados Unidos. También se pueden ubicar en Sudamérica, de ahí por ejemplo, en Bolivia, Perú y Chile, que también tienen desiertos. Creo que Argentina no califica, pero sí en Sudamérica se encuentran. En África, que también tenemos un ejemplo de desierto que sería la principal referencia, ya que en África se encuentra el desierto del Sahara. También se encuentran desiertos en Australia y también en Asia. En Asia se encuentra un desierto llamado Gobi, que tiene la característica de ser y el desierto, se puede decir, más cálido, donde se percibe más calor, es el desierto del Sahara. El desierto del Gobi se encuentra al sur de Mongolia y al norte de China. Son climas prácticamente únicos para determinados lugares. Y por último, del ejemplo de los biomas tenemos a los biomas acuáticos, que estos se encuentran ubicados en todos los océanos del planeta. Y también los biomas acuáticos tienen sus divisiones, ya que cada ciencia tiene su estudio, y solo por una referencia general podemos encontrarnos que entre los biomas acuáticos existen biomas de agua dulce, que serían ríos, lagos, lagunas, biomas marinos, que sería específica en el mar, y también tiene distintas clasificaciones entre fauna y flora dependiendo del lugar. La ecología es una ciencia muy extensa totalmente, que es parte de la biología, pero la biología abarca un contenido prácticamente, no es infinito, pero sí se puede decir que cada día se descubren nuevas cosas de todas las ciencias aplicables o auxiliares de la ecología. Vamos a entrar un poco al tema, a hablar acerca de la protección del medio ambiente. Este es un tema que siempre que existe una investigación, es un tema que siempre resalta entre todas las problemáticas que se pueden presentar. Por ejemplo, en mi caso, yo me gradué del magisterio en el Instituto Normal Centroamericano para Varones en el 2007. Hicimos un seminario, ya que para graduarse todos en su año, el último año de diversificado, quienes se graduaron el año pasado tienen fresca la memoria, pero acá en el grupo hemos descubierto que hay compañeras y compañeros de que dejaron un tiempo sin estudiar y puede ser que no se recuerden de todos los procesos que llevaron en el último año, pero acá vamos a hablar un poco acerca de ello. En el seminario, por ejemplo, que mi grupo en el 2007, en la carrera de magisterio, se eligió un tema sobre medio ambiente. Imagínense 2007, prácticamente estamos hablando de hace, eh, ¿qué podemos decir? 18 años.
o si es más, sí, 28 años, no, 18 años, perdón, que se han hablado de esas temáticas y aún se siguen dando. Prácticamente es un tema de que siempre va a tener ciertas temáticas, se puede decir, nuevas, porque puede ser que se solucione un problema, pero se creen nuevos, o los problemas ambientales que tenemos en la actualidad no sean los mismos que tuvimos hace 10 o 15 años. Y la protección del ambiente podemos definir que está formado por factores bióticos y factores abióticos. Desde que se generó una mayor conciencia sobre los efectos que producen los cambios abruptos en el medio ambiente, producto de la contaminación, la ecología se encuentra en una agenda política de todos los países. Prácticamente el proyecto que les comenté, en el cual tuve la oportunidad de participar, que es una investigación sobre la captación de dióxido de carbono en fincas ganaderas, era parte de una agenda política que se tiene sobre Guatemala. Es parte de la Organización de Naciones Unidas, en la cual en todos los países se hacen investigaciones para ver de qué forma se pueden solucionar los problemas sobre el cambio climático. Y eso entra en lo que es técnicamente en las acciones que se hacen para proteger el medio ambiente, para mantener un equilibrio en el planeta, y prácticamente es indispensable que ocurran cambios positivos en la forma que el ser humano se relaciona con cada ecosistema que lo rodea. Por ejemplo, les platico de que se tiene el problema de que muchas fincas ganaderas, por ejemplo, tienen muchos animales y tienen poca cantidad de árboles. Ese es un problema y se tiene que crear una conciencia en el cual cada empresa tiene que ver ese aspecto de tener más vegetación para contrarrestar esa problemática. Y tiene que haber un cambio de actitud. Prácticamente muchos organismos internacionales y asociaciones ecologistas prácticamente tienen acciones permanentes sobre ese tema, y prácticamente mientras muchas organizaciones trabajan, hacen mucho, existen personas que no hacen nada, y prácticamente son los que al final de esa forma contribuyen para que muchos problemas empiezan pequeños y se vuelven grandes. Por ejemplo, la basura, por un muy poca cantidad que se pueda expresar, que representa una bolsa de nachos, por ejemplo, o una bolsita de golosinas que compremos. Si la botamos en cualquier lugar, puede ser que digamos, ah, es solo una bolsita. Pero ¿qué pasa si en mi barrio viven 100 familias, por ejemplo, y cada familia bota una bolsita de una golosina? Ya serían 100 bolsitas. ¿Y cuánto representa en una ciudad, en un pueblo, en una capital? Prácticamente son las dimensiones en las cuales muchas acciones, aunque parezcan pequeñas, se vuelven grandes, y así pasa, tanto de forma negativa o positiva. Si yo tiro una bolsita, puede ser que sea pequeño, pero si se multiplica por miles de personas, va a ser miles de bolsitas que se van a tirar. Pero si yo levanto algo y lo coloco en un lugar mejor, un lugar adecuado, también si muchas personas, y miles de personas hacen lo mismo, ese cambio también se va a ver reflejado. Por eso es que se pretende de que la protección del medio ambiente es un cambio de actitud que va desde lo pequeño a cosas grandes. Porque a veces a nivel escolar em, se implementan acciones, pueden ser pequeñas, pero esa educación es la que va conllevando a que una persona va creciendo y va alcanzando una, una prudencia, se podría decir, en el actuar de este tipo de situaciones ambientales, de no tirar basura, de colocarla en un lugar adecuado, de clasificarla a todos los desechos sólidos. Y ahora existe una ley en Guatemala en la cual en el 2021 se había creado, pero hasta este año fue que se determinó que se iba a empezar a aplicar, se podría decir, desde febrero de este año, que ustedes ya a estas alturas ya la han escuchado, sobre la clasificación de desechos, donde toda institución, eh,
Toda organización debe tener en cierta manera, contenedores o recipientes clasificados para que cada persona, dependiendo de la basura que va a botar, la deposite en el lugar indicado. Y como estamos hablando de acciones que se pueden tomar para reducir el impacto ambiental desde los hogares, podríamos enfocarlo desde los hogares, pero también podemos enfocarlo en un aspecto educativo que sea desde una escuela, desde un colegio, desde la universidad. Por ejemplo, todos los que acá ejercen, em, pueden hacer un proyecto o inclusive tener una idea de cómo implementar esto en un salón de clases, en una escuela, ya sea del área urbana, del área rural, no importa si es grande o pequeña, sabemos de que siempre se va a producir basura. Eso es inevitable, pero lo que se pretende es que la basura que se vaya produciendo sea manejada de una manera, se podría decir, ecológica. Tenemos acá unas unos ejemplos de acciones que se pueden implementar. Acá tenemos desde los hogares, pero esto puede ser desde una escuela, como hablamos, de una institución educativa, separar la basura, que prácticamente clasificarla si es papel, si es nylon, si es cartón, si es vidrio, es plástico. Un principal consejo, no tirar residuos en la vía pública ni en la naturaleza. Todo tiene que tener un lugar adecuado. Son pequeñas acciones, pero aún así ustedes pueden decir que son las comunes, pero si alguien tiene la oportunidad de visitar una escuela, un colegio, a veces no existen recipientes donde depositar los residuos y es casi normal ver basura afuera de todas las escuelas. En colegios privados puede ser que pase también, pero sí, no voy a decir que solo digamos que solo escuelas públicas son las que contaminan, no, todos donde existen personas siempre va a haber algo negativo con respecto al medio ambiente. Otro Otra acción que también puede ser pequeña, pero también puede ser ya multiplicada por muchas personas, puede ser de gran ayuda, apagar las luces y desenchufar los aparatos electrónicos que no estén siendo utilizados. Limitar el uso de agua corriente en la ducha o al cepillarse los dientes. Esto también es un factor, creo que en las escuelas o instituciones, colegios, siempre el agua a veces tiene que estar alguien pendiente de que no exista ningún desperfecto en las tuberías para que no existe esa mala utilización del agua. A utilizar el transporte público, bicicleta en en lugar de los automóviles. Bueno, los que tienen la oportunidad de caminar, trabajan cerca de donde viven o hacen ejercicio, también se aporta en ese aspecto si se usa menos una motocicleta o un automóvil. Plantar un árbol en el balcón o jardín. Bueno, si en nuestra casa donde residimos tenemos un espacio libre, donde poner una macetilla o directamente en un arriate, un espacio donde plantar un árbol, sería magnífico que lo hagamos, ya que les comentaba de que si una persona planta un árbol y si unas 100 personas copian ese hábito, puede ser que esa se convierta en una masa forestal que a cierto tiempo, cuando crezca, capte dióxido de carbono y convierta ese ciclo del oxígeno en purificación del aire, ya que a mayor cantidad de vegetación, la calidad del aire siempre va a ser mejor en determinadas áreas. Limitar el consumo de productos envueltos en plástico, prácticamente un dilema. Todo lo que compramos tiene plástico, tiene aluminio, tiene cartón. Pocas cosas son las que se puede decir de que no se vende, que no sea plástico, porque inclusive son productos que vienen en frascos de vidrio, también tenemos que buscar una alternativa donde no tirar los envases de vidrio, ya que sería un gran problema. Y eso son las acciones de que se tienen que pensar en todo este tipo de situaciones, tanto de productos en plástico, en vidrio, en cartón. Y por último, utilizar bolsas de tela para hacer compras, para no utilizar las famosas bolsas de gabacha de plástico, que son las que puede ser que no son las únicas que generan contaminación, pero si se
reduce el uso de ese tipo de bolsas, sería una acción positiva para el medio ambiente. Y como les platicaba, en Guatemala, con respecto a la agenda ecológica, también desde este año, bueno, 2021, se avaló, se autorizó esta ley, pero entró en vigencia hasta este año, al 11 de febrero del 2025. Y la normativa vigente en Guatemala para la gestión de desechos es el Acuerdo Gubernativo 164-2021. El Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes. Entró en vigor el 11 de febrero del 2025 y este reglamento obliga a la clasificación de los desechos en 3 categorías: orgánicos, reciclables y no reciclables, utilizando la guía iconográfica establecida en el Acuerdo Ministerial 297-2023 para facilitar su identificación y manejo. Acá aparece de, el enlace de esta guía y acá les voy a compartir el contenido de esta guía. Acá tengo en la página acá del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y aparece que es una guía iconográfica. Una guía iconográfica prácticamente es como un manual el cual rige la implementación de esta guía. Acá tenemos, por ejemplo, guía de edificación iconográfica de los residuos y desechos sólidos comunes. Aquí ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y ahí le aparecen los enlaces para esta guía, ya que se puede descargar, pero también se puede visualizar en línea. Y acá quiero enfocarme en unas páginas principales. Por ejemplo, acá nos tiene unas gráficas de lo que es prácticamente la forma de eliminación de los residuos y desechos sólidos en los hogares guatemaltecos. Y nos dice que un 7% se utilizan un abonero de reciclaje, un 4% se entierran, un 3% se tiran en cualquier lugar, un 1% se tiran inclusive hasta en los ríos, un 42% se recolectan, pero se recolectan por empresas que las van a depositar a un basurero que puede hacer que no les hagan ningún otro manejo. Aquí ustedes van a poder visualizar eso. También existe este manual, por ejemplo, nos orienta sobre los tipos de residuos y desechos sólidos en Guatemala, los residuos sólidos comunes, los residuos desechos sólidos peligrosos, residuos sólidos especiales y unas distintas clasificaciones. También tenemos el principio de las 3 Rs, que es reducir, reutilizar y reciclar. Prácticamente es un enfoque muy moderno en el cual nos dice que no todo desecho es basura, que se puede recuperar o utilizar de diferente manera. Eso es prácticamente nos da esta guía iconográfica. Como repito, la pueden visualizar o descargar de la página del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Y si alguien no la puede ubicar, me puede escribir al WhatsApp y yo le envío el enlace o el documento ya descargado en sí para que lo puedan observar y visualizar. También cómo van las etiquetas de los recipientes o contenedores, que eso, por ejemplo, aparece que es orgánico, reciclable, no reciclable, y es donde las personas deben ir depositando ese tipo de basuras. Igual la clasificación de desechos orgánicos, los que son no reciclables, y eso es prácticamente lo que nos da la iconografía de este acuerdo, el cual a nivel de escolar existe poca información todavía, no se ha puesto en práctica, la verdad. Y también existe un acuerdo gubernativo que tiene su reglamento, que es una base legal. Toda ley tiene que tener una base legal en la cual va dividida por artículos, capítulos, donde va describiendo las reglamentaciones que tiene que tener esta ley para implementarse.
Bueno, y en base a esta información, igual esto el reglamento lo pueden ubicar en la página o yo también se los puedo compartir de manera privada. Y es aquí donde va la propuesta que les quiero. Bueno, al final es propuesta porque ustedes tienen que aceptarla y si no están de acuerdo podemos buscar otra forma de evaluar, que es la evaluación final de un proyecto ambiental escolar, para que todo el tema de ecología que se ha platicado tenga un fin y ese fin sea implementarlo de manera pequeña en un centro educativo. Pero acá esta evaluación no va a ser implementar, sino que solo redactar una ficha técnica de una idea. No va a ser ejecutarla, simplemente va a ser una propuesta que ustedes tengan en mente, que en base a su experiencia, a su observación, puede ser que ustedes no estén trabajando de docentes actualmente, pero sí algún hijo, un hermano asiste a una escuela o algún colegio y ustedes puedan ver de que existe alguna situación de que no se está llevando bien acerca de los residuos y ustedes podrían, en cierta manera, si ustedes eh, fueran responsables de la institución, armar un proyecto ambiental, pero en este caso solo es la idea de proyecto o una ficha técnica. Únicamente esta es la propuesta de evaluación final. Llenar estos aspectos. Por ejemplo, el primer aspecto de la ficha técnica sería el nombre del estudiante. Por ejemplo, escribir el nombre completo y número carné. Eso sería de cada uno de ustedes. Sería la información para esta ficha técnica. Segundo, el nombre del proyecto, que sería buscar un nombre llamativo para su proyecto y es totalmente personal y se pretende que sea creativo e innovador. Aquí, por ejemplo, si ustedes eh, ven que en la escuela o institución educativa que ustedes hipotéticamente, vaya que no va a ser real, pero ustedes ven un problema de que existen muchas latas, por ejemplo, de jugos que están dispersas en toda la escuela y no existe un lugar donde depositarlo. Primero podría ser ubicar un recipiente donde colocar el aluminio, las latas de aluminio, y como es un proyecto innovador y como algún momento que ustedes lean el reglamento de la ley de este acuerdo gubernativo, ustedes van a ver que existen programas de incentivos que la reutilización en base a las 3 Rs sea una fuente de ingresos económicos, que es prácticamente común de que quien acumula latas y las va a vender a un lugar donde reciclan. Podría ser un proyecto escolar, el cual ustedes pueden buscar un nombre que podría ser emprendimiento escolar eh, de, de recolección de latas o algo que ustedes hayan visto, ya que no puede ser solo latas, ya que el papel, el cartón, el plástico, también puede en cierta manera comercializarse, pero también no solo comercializarse, puede ser que ustedes en base a algún desecho sólido de la escuela como botellas de plástico, de aguas gaseosas, ya que no tienen mucho precio comparable al aluminio, pero pueden utilizarse para un pequeño jardín de cactus y suculentas, pues esa puede ser una alternativa. Prácticamente acá ustedes tienen libertad de proponer cualquier nombre del proyecto en base a la idea que tengan, ya que se pretende de que sea innovador y creativo. Si, por ejemplo, en botellas que venden de agüitas de 2 quetzales o de 2.50 las utilizamos como macetas para cactus y suculentas, para jardinizar un espacio de la escuela, sería un proyecto totalmente innovador que estamos cumpliendo con lo que se pretende de que sea para contrarrestar un problema de desechos sólidos de la institución educativa. Y en la descripción de la problemática, ustedes en unos pequeños párrafos, ya que no es obligatorio que ustedes entreguen 5 hojas de esto, sino que puede ser en 1, 2, 3 párrafos, que ustedes expliquen la problemática que tiene la institución educativa. Puede ser real o puede ser inventada. Esto no es cuestión de que ustedes van a hacer un proyecto, simplemente para cumplir con el curso, ustedes van a describir una problemática en un centro educativo y no van a abarcar mucho espacio, sino que puede ser 1, 2, 3 párrafos, lo que ustedes consideren.
Y después de redactar la problemática, entraría lo que es una propuesta de solución. En este espacio se redactará las soluciones que se proponen para solucionar el problema que se describió en el espacio anterior. Y no existe un mínimo ni un máximo de redacción. Como les digo, puede ser uno, dos, tres párrafos, lo que ustedes consideren necesario. Acá sería la propuesta. Si nos basamos en que existen muchas botellas de plástico PET, o sea, las botellitas de agua gaseosas que normalmente cuestan 2.50 dependiendo la marca, si existen muchas en la escuela y solo están acumuladas ahí como basura, se podrían utilizar como macetías para un jardín de cactus y suculentas. Entonces, prácticamente en esta propuesta de solución sería de que, regresando, van mis datos. Nombre del proyecto sería jardinización de un espacio escolar con cactus y suculentas utilizando botellas de envase plástico. La descripción de la problemática es que los niños compran muchas agüitas en la tienda porque tienen un bajo costo de 2.50, 3 quetzales. Ellos compran una agüita, compran una galleta y normalmente la botella la dejan tirada en el patio de la escuela. Esa sería una descripción de la problemática. Palabras más, palabras menos, pero esa sería la idea. En la propuesta de solución sería de que esas botellas que se están acumulando en una esquina del patio, las podamos utilizar para poder sembrar cactus y suculentas que puedan ayudar de que la escuela tenga una mejor presentación en un jardincito en el cual utilizar la basura, que entre comillas es basura, en un recurso para hacer este jardín. Esa sería una propuesta de solución. Una base legal. He aquí donde viene lo complicado o lo más difícil de esta actividad, en la cual, para hacer esta base legal, ustedes tienen que buscar un artículo de todos estos, son 40 páginas, en el cual esa idea de proyecto, esa solución que yo propongo con el jardincito de las problemáticas del envase PET, acá tenga una base legal, ya que si ustedes analizan todo proyecto tiene que tener una base legal, porque si no, no es justificable. No sería lógico invertir mucho dinero, bueno, en este caso si fuera un proyecto grande, en algo de que no es mentira, en algo de que no es cierto. Entonces aquí el reto es de que ustedes puedan buscar un artículo en el cual esto pueda fundamentarse. Mi proyecto acá del jardincito, utilizando el envase PET, pueda justificarse en dado caso. Entonces, haciendo un resumen de la ficha técnica, va a ir mi nombre acá, el nombre del proyecto, la descripción de la problemática, la propuesta de solución y la base legal. Y en la base legal, ustedes tienen que buscar un artículo acá del Acuerdo Gubernativo 164-2021 y copiarlo literalmente a donde dice el espacio de base legal. Y por ejemplo acá, solo por un ejemplo, acá podría decir que voy a utilizar de base legal para mi proyecto de jardincito de cactus, utilizando las botellas de envase PET, sobre el artículo, basándome en el artículo 58, que dice campañas educativas. Donde dice, entonces yo lo que, si voy a basar mi proyecto o mi ficha técnica en el artículo 58, voy a copiar textualmente lo que dice el artículo 58 y ese va a ser todo lo que voy a agregar en esa parte. Lo copio textualmente y ahí ya cumplí con el aspecto de la ficha técnica. Entonces mi base legal va a ser sobre el artículo 58. Y eso es prácticamente todo lo que abarcaría el examen final. Les digo que es una propuesta porque podremos buscar otra forma de evaluar sobre 30 puntos. Pero mi objetivo es de que ustedes poco a poco vayan creando una mentalidad o una personalidad analítica ni no memorística de cómo se estudia en la universidad. Por ejemplo, ustedes van a llevar un curso de seminario 1, si no estoy equivocado, el otro año,
donde van a tener que hacer prácticamente un seminario parecido al que hicieron en el diversificado. Ese solo es un curso. Después en licenciatura van a llevar otro curso que se llama Seminario 2, donde también van a hacer otro seminario parecido al que hicieron en el diversificado. Y también van a llevar un curso que se llama Evaluación y Elaboración de Proyectos, en el cual también va a ser algo similar. Y para culminar todo, cuando lleguen al EPS, ustedes van a hacer un proyecto similar, solo que anteriormente en Seminario 1 y Seminario 2 es en grupo, pero en EPS es individual. Entonces esa es mi propuesta para que ustedes lo analicen. Actual en las diapositivas que les voy a subir a Classroom aparecen los enlaces para el reglamento y para la guía. Igual ustedes lo analicen y puedan decirme si aceptan. El próximo domingo les pregunto si aceptan o no la propuesta de evaluación, ya que esto les puede servir para futuros cursos. De igual forma estoy a la orden para cualquier explicación, para llevar esto de manera asesorada, de que yo no les voy a calificar sobre algo de lo que no les he enseñado. Y si ustedes quieren conversar o de cualquier forma escribirme preguntándome esto, lo podemos hacer. Y así que les dejo esa propuesta. Platicamos el próximo domingo y como les digo, muchas gracias por el apoyo que me han proporcionado y espero que pasen una feliz semana y que tengan éxito en todas las actividades. Así que nos seguimos saludando y gracias por su atención y cualquier duda estoy a la orden. Saludos a todos.